Ella fue desalojada y humillada públicamente hasta que aceptó vivir en una choza que todos evitaban por miedo. ¿Puedes imaginar perder todo en un solo día y además ser obligada a mudarte a un lugar que todos dicen estar maldito? Parece cosa de pesadilla, pero esta historia sucedió de verdad en el interior del México imperial. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender de una manera que nunca imaginaste. Lo que ella descubrió debajo de ese suelo cambió no solo su vida, sino la de toda una región. Y cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde están llegando estas historias emocionantes. El sol de marzo pegaba fuerte en la plaza central de Santa Rita del Llano, cuando Mariana de los Santos vio su vida derrumbarse ante los ojos de todo el pueblo. Era el año de 1847, y aquella mañana de viernes quedaría marcada para siempre en su memoria como el día en que perdió todo. Mariana tenía 34 años, era viuda hacía apenas 8 meses y estaba embarazada de 6 meses de su segundo hijo. A su lado, agarrada a sus faldas, estaba Rosa, su hija de 8 años, con los ojos muy abiertos de miedo, mientras veía a 2 hombres armados remover las últimas pertenencias de dentro de la pequeña casa de adobe que había sido su hogar desde que nació. El notario Joaquín Hurtado, un hombre gordo y sudado, con bigotes encerados y un aire de superioridad que irritaba a cualquiera que lo conociera, leía en voz alta el documento de desalojo. Su voz resonaba por la plaza, atrayendo curiosos que paraban lo que estaban haciendo para ver el espectáculo de la desgracia ajena. Por orden del juzgado y en virtud de deudas no pagadas por el valor de 1,000 pesos, queda la viuda Mariana de los Santos despojada de la propiedad situada en la calle de las Flores, así como de todos los bienes muebles que no sean considerados de primera necesidad para su subsistencia. Mariana sentía las piernas temblar. Aquello no podía estar sucediendo. Su difunto esposo, Alberto de los Santos, nunca había contraído deuda alguna. Era un hombre sencillo, trabajador, que se ganaba la vida como carpintero y pequeño agricultor. Tenían poco, pero era de ellos, conquistado con sudor y honestidad. «¡Eso es mentira!», gritó Mariana con la voz quebrada. «Mi esposo nunca debía nada a nadie. Ese documento es falso». El notario ni siquiera la miró, apenas hizo un gesto con la mano como quien espanta una mosca molesta. ¿La señora tuvo oportunidad de contestar la deuda en el plazo legal? No lo hizo. Ahora es demasiado tarde. La ley es clara, pero yo nunca recibí notificación alguna, nunca supe de ninguna deuda. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas mujeres susurraban entre sí, lanzando miradas de lástima hacia Mariana. Los hombres, en su mayoría, permanecían en silencio, muchos desviando la mirada. Sabían que algo ahí no olía bien, pero nadie tenía valor de desafiar al notario Hurtado. Era hombre poderoso, ligado al juez y a los grandes hacendados de la región. Mariana sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no de tristeza. Era rabia, una rabia profunda, ardiente, que quemaba su pecho como brasa viva. Pero ¿qué podía hacer? Era una viuda embarazada, sin familia, sin recursos, sin nadie que la defendiera. «Mamá, ¿dónde vamos a dormir hoy?», preguntó Rosa, jalando el borde del vestido de su madre. Mariana miró a su hija y sintió el corazón destrozarse. No tenía respuesta para dar. Fue entonces que una voz ronca y áspera surgió del medio de la multitud. «Está la choza del finado Teófilo. Está vacía hace más de un año». Era el viejo Benito, negro liberto, que trabajaba como herrero en el pueblo. Tenía el rostro marcado por cicatrices antiguas y los cabellos ya canosos, pero los ojos todavía brillaban con inteligencia y bondad. Un silencio incómodo se apoderó de la plaza. Algunas personas se miraron entre sí, otras bajaron la cabeza. El nombre de Teófilo traía consigo una sombra de miedo. «Esa choza no sirve», dijo una mujer de la multitud. «Hay algo malo ahí». «Es verdad», concordó otra.
Dicen que se escuchan golpes viniendo del suelo por la noche, cosa del otro mundo. El notario soltó una risa corta y burlona. Supersticiones de gente ignorante. Pero si la señora quiere vivir ahí, problema suyo. El lugar no tiene dueño, así que puede ocuparlo a voluntad, pero no venga después a pedir ayuda cuando los espíritus la espanten. Más risas. Mariana sintió el rostro arder de humillación. Pero ¿qué opción tenía? Dormir en la calle con su hija y embarazada, implorar caridad de los mismos que ahora la abandonaban. ¿Dónde queda ese lugar?, preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. El viejo Benito se acercó a ella, apartándose de la multitud. Habló bajo, apenas para que ella pudiera oír. Queda a la orilla del río, bajando por el camino viejo después del molino. Es una choza de palos, techo de zacate. No es gran cosa, pero tiene 4 paredes y un techo. Mejor que nada. ¿Por qué está abandonada? Benito vaciló. Sus ojos recorrieron el rostro de Mariana como si estuviera midiendo su valor. Teófilo vivió ahí como por 2 meses. Después huyó diciendo que no aguantaba más. Antes de él hubo una pareja de viejos que tampoco duró ni una semana. Todos dicen lo mismo, que de noche se escuchan golpes viniendo debajo del suelo, un golpe repetido, como si alguien estuviera martillando ahí abajo. ¿Y usted cree eso? El viejo se encogió de hombros. No sé qué creer, solo sé que el lugar está vacío y usted necesita un techo. Si es cosa mala de verdad, va a descubrirlo pronto. Si es solo plática, ganó un lugar para vivir sin pagar nada. Mariana respiró hondo. Miró a su hija, que la observaba con los ojos llenos de lágrimas. Miró su vientre donde crecía su hijo, aún no nacido. Miró las pocas pertenencias que los hombres del notario habían tirado en el suelo de la plaza como si fueran basura. 2 cobijas viejas, una olla de hierro, algunos platos de loza rajada, 3 vestidos remendados, un baúl pequeño con las herramientas de carpintería de su esposo. «Voy para allá», dijo ella con voz firme. «Benito, ¿puede ayudarme a llevar estas cosas?» El viejo sonrió, una sonrisa triste pero respetuosa. «Puedo, señora. Voy a buscar mi carreta». Mientras Benito se alejaba, Mariana sintió las miradas de todos sobre ella, algunas de lástima, otras de curiosidad mórbida, esperando para ver cuándo regresaría corriendo, aterrada con los espíritus de la choza maldita. Pero Mariana no era mujer de huir. Tenía sangre de guerrera en las venas. Su abuela materna había sido india otomí, capturada siendo niña y criada por una familia de españoles. Creció escuchando historias de mujeres fuertes que sobrevivían a las peores adversidades. Si sus antepasados habían sobrevivido, ella también sobreviviría. El notario Hurtado pasó junto a ella tan cerca que Mariana pudo sentir el olor a rapé y sudor rancio que emanaba del hombre. Se detuvo por un instante y se inclinó para hablar en su oído. Mujer terca siempre acaba mal. Debió haber sido más lista y aceptar mi propuesta cuando tuvo la oportunidad. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. 3 meses antes, poco después de la muerte de su esposo, el notario había aparecido en su casa ofreciendo ayuda. Quería que ella firmara un documento, transfiriendo la propiedad a él, a cambio de una pequeña cantidad de dinero y la promesa de que podría seguir viviendo ahí como inquilina. Mariana había rechazado. Ahora entendía por qué él había insistido tanto. «Usted es un ladrón y un tramposo», susurró ella de vuelta mirándolo a los ojos, «y un día la verdad va a aparecer». El rostro de Hurtado se puso rojo. Por un momento pareció que iba a explotar de rabia, pero entonces forzó una sonrisa falsa y se alejó, rezongando algo incomprensible. Benito volvió con una carreta vieja, jalada por un burro todavía más viejo. Juntos, él y Mariana cargaron las pertenencias. Rosa ayudó como pudo, sosteniendo las ropas mientras su madre organizaba todo. El viaje hasta la choza llevó casi 1 hora. El camino era estrecho y lleno de hoyos, bordeando el río Bravo, que corría lento y barroso. La vegetación era densa, cerrada, y pocos rayos de sol lograban penetrar la copa de los árboles.
El aire era húmedo y pesado, cargado con el olor a tierra mojada y vegetación en descomposición. Cuando finalmente llegaron a la choza, Mariana sintió el corazón apretarse. El lugar era aún peor de lo que había imaginado. Las paredes de palos estaban parcialmente derrumbadas en algunos puntos. El techo de zacate tenía hoyos enormes. La puerta era apenas un pedazo de madera tosca colgada en bisagras oxidadas. No había ventanas, solo 2 aberturas cubiertas con pedazos de arpillera. Pero era un techo, 4 paredes, un lugar para dormir. «Voy a ayudar a la señora a arreglar un poco antes de que oscurezca», dijo Benito, ya bajando de la carreta. Pasaron las próximas 3 horas limpiando. El piso de tierra estaba cubierto de hojas secas, telarañas y excrementos de animales. Había nidos de ratones en las esquinas. El olor a moho era sofocante, pero Mariana no se quejó. Tomó una escoba improvisada de ramas y comenzó a barrer con determinación. Rosa, a pesar del miedo visible en sus ojos, ayudó a su madre sin quejarse. Era una niña valiente, pensó Mariana con orgullo. Había salido al padre. Cuando el sol comenzó a ponerse, Benito ya había reparado el techo como pudo, sellado las principales grietas en las paredes y hasta improvisó un pequeño fogón de piedras en una esquina. No era mucho, pero ya daba para pasar la noche sin congelarse de frío. «Gracias, Benito», dijo Mariana, sinceramente conmovida por la bondad del viejo. «No sé cómo agradecerle». «No necesita agradecer, señora. Solo hago lo que es correcto». Él vaciló, mirando alrededor con una expresión preocupada. «¿La señora está segura de que quiere quedarse aquí? Puedo intentar conseguir otro lugar». «No hay otro lugar», cortó Mariana. «Y no le tengo miedo a historias de fantasmas». Benito asintió, pero no pareció convencido. «Entonces tome esto». Sacó del bolsillo un pequeño crucifijo de madera, tosco pero bien hecho. «Fue mi madre quien lo hizo cuando todavía estaba viva. Me protegió toda la vida. Ahora creo que la señora lo necesita más que yo». Mariana sintió los ojos llenarse de lágrimas. Aceptó el crucifijo y lo apretó contra su pecho. «Que Dios lo bendiga, Benito». El viejo sonrió, saludó a Rosa con la mano y subió a la carreta. En pocos minutos, el sonido de las ruedas chirriando y de los cascos del burro en el camino fueron desapareciendo, tragados por la oscuridad creciente del bosque. Mariana y Rosa se quedaron solas. La noche cayó rápido, como siempre sucedía en esa época del año. Mariana encendió un fuego en el pequeño fogón improvisado y cocinó un poco de atole con los víveres que había logrado guardar. Un pedazo de tocino, un puñado de harina de maíz, sal. Comieron en silencio, sentadas en el suelo sobre las cobijas. Rosa estaba exhausta y pronto se durmió, enrollada en el regazo de su madre. Mariana se quedó despierta, alimentando el fuego, mirando las sombras danzar en las paredes irregulares de la choza. El silencio del bosque era perturbador. No era un silencio verdadero, sino una sinfonía de sonidos extraños. Grillos cantando, ranas croando, el susurro de hojas al viento, el grito distante de algún animal que ella no lograba identificar. Y debajo de todo eso, el sonido constante del río corriendo. Mariana sintió sus ojos pesarse. Estaba exhausta física y emocionalmente. Se acostó al lado de su hija, jalando la cobija sobre ambas, y cerró los ojos. Fue entonces que lo escuchó. Toc, toc, toc. Un sonido sordo viniendo de abajo, de muy abajo, como si alguien estuviera golpeando la tierra debajo del piso donde ellas dormían. Mariana abrió los ojos inmediatamente, el corazón disparándose. Se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración, prestando atención. Silencio. Debe haber sido mi imaginación, pensó ella, tratando de calmarse. Estoy cansada, asustada, mi cabeza me está jugando trucos. Cerró los ojos nuevamente. Toc, toc, toc. Esta vez no había duda, era real. 3 golpes rítmicos, viniendo de debajo del suelo.
Una pausa, después más 3 golpes. Rosa se movió en sueños, murmurando algo incomprensible. Mariana la abrazó más fuerte, sintiendo su propio cuerpo temblar. Toc, toc, toc. Los golpes continuaron, siempre el mismo ritmo. 3 golpes, pausa, 3 golpes, como un código, como una petición de socorro. Mariana sintió el miedo intentar paralizarla, pero algo más fuerte creció dentro de ella. Rabia, rabia de haber sido expulsada de su casa. Rabia de estar ahí, en ese lugar horrible, escuchando sonidos inexplicables. Rabia de toda la injusticia que había sufrido. Se levantó, tomó un leño encendido del fuego y caminó hasta el centro de la choza, donde el sonido parecía más fuerte. «¿Quién está ahí?», gritó ella con voz firme, a pesar del miedo. «¿Quién está golpeando?». Los golpes pararon. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido. Mariana se quedó ahí parada, sosteniendo el leño, esperando. 1 minuto, 2, sin nada. Lentamente volvió cerca de su hija y se acostó nuevamente, pero no logró dormir. Se quedó ahí, con los ojos abiertos, mirando el techo agujereado, donde algunas estrellas eran visibles a través de las grietas, esperando el amanecer. Los golpes no volvieron esa noche, pero Mariana sabía que volverían, y cuando volvieran, ella estaría lista para descubrir qué o quién estaba debajo de ese suelo. Porque si había una cosa que Mariana de los Santos había aprendido en la vida, era que los mayores miedos se alimentan de la ignorancia. Y ella no era mujer de quedarse en la ignorancia. Cuando el sol finalmente amaneció, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Mariana ya había tomado una decisión. Iba a descubrir qué estaba debajo de esa choza, costara lo que costara. Los días siguientes fueron una lucha por la supervivencia. Mariana necesitaba comer, necesitaba alimentar a su hija, necesitaba mantenerse fuerte para cuando el bebé naciera, pero no tenía dinero, no tenía tierras para sembrar, no tenía nada más que su fuerza de voluntad y sus manos hábiles. Comenzó lavando ropa en el río para las familias del pueblo. Era trabajo duro que dejaba su espalda doliendo y sus manos heridas por el agua fría y el jabón de ceniza, pero pagaba lo suficiente para comprar harina, frijoles y, cuando había suerte, un poco de carne seca. Rosa ayudaba como podía, buscando leña en el bosque, cuidando la pequeña huerta que Mariana había comenzado a hacer en el fondo de la choza. La niña era fuerte, pero Mariana percibía que algo en ella había cambiado. Estaba más callada, más asustada, y peor, estaba durmiendo mal. Porque los golpes continuaban. Todas las noches, siempre a la misma hora, alrededor de la medianoche, los sonidos comenzaban. Toc, toc, toc. 3 golpes, pausa, 3 golpes. A veces duraban apenas algunos minutos, otras veces continuaban por horas. Rosa despertaba llorando, temblando, agarrándose a su madre. «Mamá, ¿hay alguien debajo de nosotras? ¿Hay alguien que quiere salir?» Mariana no sabía qué decir. También estaba asustada, pero no podía demostrarlo. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba proteger a su hija. Durante el día trató de investigar. Examinaba el piso de la choza, buscando grietas, señales de que alguien pudiera haber cavado ahí. Pero el piso parecía sólido, bien compactado, sin ninguna marca sospechosa. Conversó con algunos habitantes del pueblo cuando iba a lavar ropa. La mayoría evitaba el tema, incómodos. Pero una vieja lavandera, doña Sebastiana, de casi 70 años, le contó una historia. «Esa tierra ya fue propiedad de mucha gente, hija. Antiguamente, todavía en el tiempo de mis abuelos, dicen que ahí era parte de una hacienda grande. Hacienda del coronel Martínez, un hombre muy rico pero muy cruel. Tenía muchos esclavos, muchísimos». «¿Y qué tiene que ver eso con los golpes?», preguntó Mariana. Doña Sebastiana bajó la voz, mirando alrededor, como si tuviera miedo de ser escuchada. «Dicen que el coronel mandaba castigar a los esclavos fugitivos de una manera terrible.
Los metía en un hoyo profundo en el suelo, lo tapaba con tablas y tierra y los dejaba ahí por días. A veces, las personas escuchaban a los pobrecitos golpeando, tratando de salir, pero el coronel no tenía piedad. Muchos murieron ahí abajo. Mariana sintió un escalofrío. ¿Usted cree que es eso? ¿Que hay alguien enterrado debajo de la choza? La vieja se encogió de hombros. No sé, hija. Solo sé que desde que me conozco por persona, esa región es evitada. Nadie quiere hacer casa ahí, nadie quiere sembrar ahí. Es tierra marcada por el sufrimiento. Mariana volvió a casa pensativa. Si realmente había alguien enterrado ahí, era su deber darle descanso. Pero ¿cómo? No tenía herramientas adecuadas, no tenía ayuda, y estaba embarazada, cada día más pesada y más cansada. Fue un jueves, al final de la tarde, que la situación cambió. Mariana estaba tendiendo ropa lavada en una cuerda improvisada cuando escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose por el camino. Se puso alerta, con miedo de que fuera el notario Hurtado o alguno de sus matones viniendo a causar problemas. Pero cuando el jinete apareció en la curva del camino, Mariana se dio cuenta de que era otra persona, un hombre alto, de hombros anchos, cabalgando un caballo bayo de buena calidad. Usaba ropa sencilla pero bien hecha, sombrero de ala ancha y tenía una postura erguida y confiada de quien está acostumbrado a trabajar duro. El hombre detuvo el caballo a algunos metros de la choza y bajó con un movimiento ágil. Se quitó el sombrero, revelando cabellos oscuros ya tocados por algunos hilos de plata en las sienes. Tenía un rostro marcado por el sol y el tiempo, con arrugas alrededor de los ojos que sugerían que había pasado muchas horas al aire libre. Sus ojos eran de un café profundo, y había en ellos una tristeza antigua, como la de alguien que había conocido mucho dolor. «Buenas tardes, señora», dijo él con voz grave pero gentil. «Mi nombre es Vicente Alvarado. Soy dueño de la Hacienda San Pedro, río arriba. Vine a ver si la señora necesita alguna ayuda». Mariana se sorprendió. Conocía la hacienda de nombre. Era una de las más grandes y prósperas de la región, pero nunca había visto al dueño personalmente. «Buenas tardes, señor. Yo soy Mariana de los Santos, y bueno, siempre puedo usar ayuda, pero no tengo cómo pagarle». Vicente hizo un gesto con la mano, como si eso no tuviera importancia. «No estoy ofreciendo ayuda por dinero. Supe en el pueblo que la señora estaba pasando por dificultades. Pensé que tal vez pudiera ser útil». Había algo en su manera de hablar, una sinceridad genuina que tocó a Mariana. Estaba tan acostumbrada a la falsedad de las personas del pueblo, a miradas de juicio y palabras vacías, que aquella gentileza simple casi la hizo llorar. «Es muy gentil de su parte, señor Vicente, pero ¿por qué haría esto por mí? Ni me conoce». Vicente se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo. Cuando habló nuevamente, su voz estaba cargada de emoción contenida. «Porque yo sé lo que es perderlo todo, señora. Sé lo que es quedarse solo en el mundo. Y aprendí que la única cosa que le da sentido a la vida es ayudar a otros cuando podemos». Mariana sintió algo moverse dentro de ella. No era atracción, no todavía. Era reconocimiento. La sensación de encontrar a alguien que realmente entendía el dolor que ella cargaba. «Es usted muy bondadoso. Si quiere entrar a tomar un café, se lo agradezco. Pero antes dígame, ¿es verdad lo que andan diciendo en el pueblo? ¿Que la señora escucha golpes viniendo del suelo por la noche?» Mariana vaciló. Si contaba la verdad, él podía pensar que estaba loca, pero había algo en sus ojos que pedía honestidad. «Es verdad, sí, señor, todas las noches. 3 golpes, una pausa, después más 3. Me da miedo que mi hija se enferme de tanto susto». Vicente frunció el ceño, pensativo. «¿Puedo ver el lugar de donde viene el sonido?» Mariana lo guió al interior de la choza. Rosa estaba sentada en una esquina cosiendo un rasgón en su vestido. Cuando vio al extraño, se encogió asustada. «Está bien, Rosa. Este señor vino a ayudarnos.
Vicente saludó a la niña con un gesto gentil de cabeza. Después comenzó a examinar el piso de la choza. Caminó de un lado para otro, golpeando con el tacón de la bota en diferentes puntos, prestando atención al sonido que cada golpe producía. «Aquí», dijo finalmente, parándose en un punto cerca del centro. «El sonido es diferente aquí, más hueco». Mariana se acercó. Vicente tenía razón. Cuando golpeaba ahí, el sonido era claramente diferente del resto del piso. ¿Qué significa eso? Significa que hay un espacio vacío debajo. Puede ser natural, una cavidad en la tierra, o puede ser algo hecho por manos humanas. Vicente se arrodilló y comenzó a raspar la tierra con las manos. Después de algunos minutos, sus dedos tocaron algo duro. Madera. Hay tablas aquí debajo, cubiertas con tierra, pero están aquí. El corazón de Mariana se aceleró. ¿Qué hacemos? Vicente se levantó, sacudiendo la tierra de las manos. Necesitamos cavar, ver qué hay debajo. Pero la señora está embarazada, no puede hacer ese tipo de esfuerzo. Voy a volver mañana con herramientas adecuadas y 2 de mis hombres de confianza. Vamos a descubrir qué hay ahí abajo. Pero ¿y si es algo malo, algo peligroso? Vicente la miró con una expresión seria. Entonces lo enfrentaremos juntos, pero sea lo que sea, es mejor saber que quedarse en la ignorancia. La ignorancia es lo que alimenta el miedo, señora Mariana. Ella sintió una ola de gratitud. No sé cómo agradecerle, señor Vicente. No necesita agradecer todavía. Sonrió, una sonrisa triste que no alcanzó completamente sus ojos. Esperemos para ver qué encontramos mañana. Vicente cumplió su palabra. A la mañana siguiente, poco después del amanecer, volvió acompañado de 2 trabajadores. Traían palas, picos, cuerdas y linternas. Mariana mandó a Rosa quedarse afuera, jugando cerca del río, pero lo suficientemente lejos para no ver lo que estaban haciendo. No quería que la niña se traumatizara más. Los hombres comenzaron a cavar. El trabajo era duro. La tierra estaba compacta, mezclada con piedras, pero eran trabajadores experimentados, acostumbrados al trabajo pesado. En 1 hora ya habían removido una capa considerable de tierra, revelando tablas de madera vieja y podrida. «Cuidado ahora», alertó Vicente. «No sabemos qué hay debajo». Con cuidado, removieron las tablas. Abajo había una excavación, un hoyo de cerca de 2 metros de profundidad, 1 metro de ancho, y dentro de él, «Dios mío del cielo», susurró uno de los trabajadores haciendo la señal de la cruz. Había un esqueleto, huesos humanos todavía parcialmente cubiertos por trapos que un día habían sido ropa de esclavo, por el tejido grueso y el color descolorido. Al lado del esqueleto había herramientas oxidadas, un pico pequeño, un tipo de cincel, fragmentos de lo que parecía haber sido una linterna. Pero lo más perturbador eran las marcas en las paredes de tierra del hoyo, arañazos profundos, como hechos por uñas humanas, y en las paredes opuestas, marcas diferentes, marcas de herramientas, como si alguien hubiera estado cavando ahí abajo. Vicente bajó cuidadosamente al hoyo, examinando todo. Fue entonces que notó algo más. Un túnel estrecho, mal excavado, que partía de uno de los lados del hoyo y seguía en dirección horizontal. «Hay un túnel aquí», dijo. Alguien estaba tratando de cavar un pasaje. «¿Pasaje hacia dónde?», preguntó Mariana, observando desde arriba. Vicente tomó una linterna y se arrastró por el túnel, que era tan estrecho que apenas cabía dentro de él. Después de algunos metros, se detuvo. Cuando volvió, su rostro estaba pálido. El túnel se derrumba más adelante, pero antes de derrumbarse hay varias cajas de madera. Están viejas, podridas, pero todavía se puede ver que son cajas hechas con cuidado. Cajas para guardar cosas importantes. El corazón de Mariana se disparó. ¿Qué tipo de cosas? Vamos a descubrirlo. Con mucho cuidado y todavía más paciencia, Vicente y sus hombres lograron traer las cajas a la superficie. Eran 5 en total. Cuando abrieron la primera, encontraron documentos, muchos documentos.
Papeles amarillentos por el tiempo, pero todavía legibles. Mariana tomó uno de ellos y comenzó a leer. Era una escritura de propiedad, no la suya, pero de una hacienda que ella conocía, la hacienda Bella Vista, que pertenecía a uno de los hombres más ricos de la región. Tomó otro documento, otra escritura, y otra, y otra. «Vicente», dijo ella con voz temblorosa, «estos documentos son escrituras originales de decenas de propiedades de la región, y hay cartas también». «¿Cartas que hablan sobre qué?», preguntó él acercándose. Mariana sostuvo una de las cartas con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Conforme acordado, los documentos falsificados fueron registrados en la notaría. Las familias en cuestión nunca sabrán que sus propiedades ahora nos pertenecen legalmente. Con la muerte del patriarca Silva, la viuda será fácilmente removida. Proceda conforme planeado. Firmado, J. Hurtado». Un silencio pesado cayó sobre todos. J. Hurtado. Joaquín Hurtado. «El notario». «Dios mío», susurró Vicente. «Esto es prueba de un esquema de falsificación de documentos, un esquema que debe estar ocurriendo desde hace años». Mariana sintió las piernas flaquear. Se sentó en el piso, todavía sosteniendo la carta. «Fue así como perdí mi casa. Fue así como él robó mi propiedad con documentos falsos». Vicente se arrodilló a su lado, su mano posándose gentilmente en su hombro. «Y ahora tenemos las pruebas, todas las pruebas que necesitamos». «¿Pero quién era este hombre?», preguntó Mariana, mirando hacia el hoyo donde el esqueleto todavía yacía. «¿Quién era él? ¿Y por qué estaba escondiendo estos documentos aquí?». Uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado Josino, se acercó. Había examinado el esqueleto más de cerca y ahora sostenía algo en las manos. Era una pequeña medalla de metal, corroída, pero todavía reconocible. «Esta medalla», dijo él con voz quebrada. «Conozco esta medalla. Pertenecía a un hombre llamado Severino. Era esclavo liberto. Trabajó en la notaría por muchos años como ayudante. Sabía leer y escribir, cosa rara. Desapareció hace unos 20 años. Todo mundo pensó que había huido lejos». «No huyó», dijo Vicente con voz sombría. «Descubrió el esquema, robó los documentos originales para probar el fraude y fue asesinado por eso. Enterrado vivo aquí, probablemente». La revelación cayó sobre todos como una piedra. Aquel hombre, Severino, había muerto tratando de exponer la verdad. Había sido enterrado ahí, en ese hoyo, y había pasado sus últimos momentos de vida intentando cavar un túnel para esconder las pruebas donde nadie las encontraría. Los golpes que Mariana escuchaba todas las noches, no eran fantasmas, eran ecos de la desesperación de un hombre que había golpeado en esas paredes de tierra, tratando de salir, tratando de sobrevivir, tratando de hacer que alguien lo escuchara. Y 20 años después, finalmente alguien lo había escuchado. Mariana sintió lágrimas rodar por su rostro. No eran lágrimas de miedo o tristeza, sino de rabia y determinación. «Él murió tratando de hacer justicia», dijo ella con voz firme. «Y nosotros vamos a terminar lo que él comenzó». Vicente asintió. «Sí, vamos a llevar estos documentos al juez distrital. El juez Mendoza es hombre honesto. No está involucrado en esto. Él va a saber qué hacer». El viaje hasta la ciudad sede del distrito llevó 2 días. Vicente insistió en acompañar a Mariana y trajo consigo 2 vaqueros armados para garantizar que nada pasara con los documentos en el camino. Dejó a Rosa al cuidado de doña Sebastiana, que a pesar de su edad avanzada, adoró tener una niña para cuidar. El juez distrital, doctor Mendoza, era un hombre de mediana edad, con lentes de aros finos y una reputación de rectitud que pocos osaban cuestionar. Cuando Mariana y Vicente llegaron a su oficina y vaciaron las cajas de documentos sobre su escritorio, él primero quedó confundido, después sorprendido y finalmente furioso. Pasó 3 días enteros examinando cada papel, cada carta, cada escritura.
Llamó a peritos, comparó firmas, verificó fechas, y con cada hora que pasaba, su rostro se ponía más sombrío. «Esto es más grande de lo que imaginé», dijo finalmente, quitándose los lentes y frotando sus ojos cansados. Este esquema involucra no solo al notario Hurtado, sino también al juez retirado Cornelio Abreu, al hacendado Martínez y por lo menos media docena de otros hombres influyentes de la región. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Mariana. «Ahora va a pasar justicia». El juez volvió a ponerse los lentes y la miró con expresión determinada. «Voy a expedir órdenes de arresto para todos los involucrados. Voy a abrir investigación sobre todas las transferencias de propiedad de los últimos 25 años y voy a garantizar que cada familia que fue robada reciba de vuelta lo que es suyo por derecho, incluyendo su casa, señora Mariana, y con las debidas indemnizaciones por los daños sufridos». Mariana sintió como si un peso inmenso hubiera sido quitado de su espalda. Miró a Vicente, que estaba a su lado, y vio en él el mismo alivio que sentía. «¿Y qué hay del hombre que murió?», preguntó Vicente. «Severino merece ser recordado por lo que hizo». El juez asintió solemnemente. «Voy a providenciar un entierro digno, y voy a garantizar que su nombre sea limpiado de cualquier acusación de robo o fuga. Será reconocido como héroe». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los arrestos causaron escándalo en toda la provincia. El notario Hurtado intentó huir, pero fue capturado antes de llegar a la frontera. El juez retirado Cornelio Abreu, al percibir que sería expuesto, confesó todo con la esperanza de recibir sentencia más blanda. Los hacendados involucrados perdieron tierras, dinero y reputación. Pero lo más importante para Mariana fue que recuperó su casa. No solo la casa, sino que también recibió una indemnización generosa que garantizó su sustento y el de su hija por muchos años. Vicente cumplió su promesa de ayudarla. Más que eso, se convirtió en presencia constante en su vida. La visitaba frecuentemente, siempre con alguna excusa. Traer víveres, ayudar en reparaciones de la casa, ver cómo Rosa se estaba desarrollando. Fue en una de esas visitas, 2 meses después del escándalo, que él finalmente se abrió con ella. Estaban sentados en el porche de la casa, ahora totalmente restaurada, viendo el sol ponerse sobre las colinas. Rosa jugaba en el patio con una muñeca de trapo que Vicente le había traído. «Mariana», dijo él con voz vacilante, «¿puedo contarte algo?». «Claro, tuve una familia una vez, una esposa y un hijo pequeño. Los perdí en un incendio hace 10 años. Yo estaba viajando cuando sucedió. Cuando volví, ya habían sido enterrados». Mariana sintió su corazón apretarse. Colocó su mano sobre la de él. «Lo siento mucho, Vicente. Durante años me culpé. Pensé que si hubiera estado ahí podría haberlos salvado. Cerré mi corazón. Juré que nunca más dejaría que alguien entrara en mi vida. Pero entonces te conocí». Él la miró y había lágrimas en sus ojos. «Tú me mostraste que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay personas por las que vale la pena luchar. Y me hiciste darme cuenta de que pasar el resto de la vida solo no honra la memoria de quienes perdí, solo desperdicia la vida que todavía tengo». Mariana sintió sus propias lágrimas caer. «Vicente, no necesitas decir nada ahora. Solo quería que supieras que me gustaría formar parte de tu vida, de la vida de ustedes, si tú quisieras». «Claro». Mariana miró a ese hombre que había aparecido como un extraño y se había convertido en su salvador, su amigo y ahora algo más. Miró a Rosa, que finalmente había vuelto a sonreír, a jugar, a ser niña de nuevo. Miró su propio vientre, donde su hijo crecía fuerte y saludable. «Me gustaría mucho», dijo ella, sonriendo a través de las lágrimas. «Me gustaría mucho». El bebé nació 3 meses después. Un niño fuerte y saludable que recibió el nombre de Severino en homenaje al hombre que había muerto para que la verdad saliera a la luz. Vicente estuvo presente en el parto, sosteniendo la mano de Mariana, dándole fuerza.
Y cuando el bebé dio su primer llanto, él también lloró. Lágrimas de alegría y de alivio, de despedida al pasado y de bienvenida al futuro. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla, en la pequeña capilla de Santa Rita del Llano. Rosa fue la damita, radiante en su vestido nuevo. El viejo Benito fue testigo, orgulloso como si fuera padre de la novia. Doña Sebastiana preparó el banquete y todo el pueblo asistió, porque la historia de Mariana había tocado a todos. Vicente propuso una sociedad a Mariana. Él financiaría la construcción de una escuela en la propiedad de ella para niños necesitados de la región. Mariana aceptó con entusiasmo. La escuela sería gratuita y abierta a todos, sin distinción de color u origen. Se llamaría Escuela Severino, para que el nombre de aquel hombre valiente nunca fuera olvidado. En cuanto a la choza a la orilla del río, Mariana decidió no derribarla. En su lugar, la transformó en un pequeño memorial. Colocó ahí una placa contando la historia de Severino, explicando cómo su valor póstumo había salvado a decenas de familias de la miseria y expuesto uno de los mayores esquemas de corrupción de la provincia. Las personas comenzaron a visitar el lugar, ya no con miedo, sino con respeto. Dejaban flores, velas, pequeñas ofrendas. El lugar que había sido evitado por todos se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia. Y los golpes nunca más fueron escuchados. Era como si Severino finalmente pudiera descansar en paz. Su misión había sido cumplida. La verdad había sido revelada, la justicia había sido hecha. 5 años después, en una mañana soleada de primavera, Mariana estaba en el porche de su casa, ahora ampliada y reformada, pero todavía la misma casa que casi había perdido, viendo a sus hijos jugar en el patio. Rosa, ahora con 13 años, ayudaba a su hermano Severino, de casi 5, a construir un castillo de piedras. También estaban los gemelos, Antonio y Teresa, de 2 años, que corrían de un lado para otro con la energía inagotable de los niños pequeños. Vicente apareció a su lado, pasando el brazo por sus hombros. «¿En qué estás pensando?», preguntó él. Mariana sonrió. «Estaba pensando en cómo la vida es extraña. Hace 5 años yo estaba durmiendo en una choza maldita, sin nada, sin esperanza. ¿Y hoy? Y hoy lo tengo todo», completó Vicente besando su cabello. «No solo yo, decenas de familias recuperaron sus tierras. La escuela ya alfabetizó a más de 50 niños. El esquema de corrupción fue desmantelado. Todo porque un hombre valiente decidió arriesgar su vida por la verdad. Y porque una mujer valiente decidió no huir del miedo», añadió Vicente. «¿Cuántas personas hubieran cambiado de casa a la primera señal de los golpes? Pero tú te quedaste, investigaste, luchaste». Mariana apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. «Uno hace lo que necesita hacer, no porque sea valiente, sino porque no tiene opción. Y a veces, cuando menos lo esperamos, el valor que necesitábamos ya estaba dentro de nosotros todo el tiempo». En ese momento, el viejo Benito apareció en el portón saludando. Venía a buscar a Severino para llevarlo al taller. Al niño le encantaba ver al viejo herrero trabajar y estaba aprendiendo el oficio. «Buenos días, doña Mariana. Buenos días, don Vicente. Buenos días, Benito. Pase, pase». El viejo entró. Levantó al niño en brazos y dio vueltas con él, arrancando carcajadas. «¿Y entonces, pequeño Severino, listo para aprender a hacer herraduras hoy?» «Sí, tío Benito». Mariana observó la escena con el corazón lleno. Aquel viejo negro que había sido la primera persona en extenderle la mano cuando todos la abandonaron. Aquel hombre que podría haberse quedado callado, pero que eligió ayudar. La vida estaba llena de personas buenas, se dio cuenta. Personas que hacían el bien, no porque esperaran recompensa, sino simplemente porque era lo correcto. Esa noche, después de que los niños durmieran, Mariana y Vicente caminaron hasta el memorial. La luna llena iluminaba el camino, y el sonido del río creaba una melodía suave.
La pequeña choza todavía estaba en pie, pero ahora limpia y bien cuidada. La placa de bronce brillaba bajo la luz de la luna. Aquí vivió y murió Severino, hombre libre que dio su vida para que la verdad saliera a la luz. Su valor salvó a muchos y expuso la injusticia. Que su nombre nunca sea olvidado. Mariana colocó una flor fresca en el pequeño altar que habían construido. «Gracias», susurró ella. «Gracias por no rendirte. Gracias por esconder esos documentos donde alguien pudiera encontrarlos algún día. Gracias por luchar hasta el final». Vicente la abrazó por detrás y se quedaron ahí por algunos momentos en silencio respetuoso. Cuando volvieron a casa, Mariana miró hacia atrás una última vez, y por un instante, solo un instante, le pareció ver una sombra en la puerta de la choza. Una sombra de un hombre alto y delgado que la saludó con la mano antes de desaparecer en la noche. Ella sonrió. Era solo su imaginación, lo sabía, pero le gustó imaginar que Severino estaba ahí, viendo lo que su valor había creado, viendo que su sacrificio no había sido en vano. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Fue un desenlace que te sorprendió o ya imaginabas lo que Mariana encontraría debajo de ese suelo? Esta historia nos enseña que hasta en los lugares más sombríos y temidos puede estar escondida la clave para nuestra redención. Mariana no huyó del miedo, lo enfrentó, y con eso no solo recuperó su dignidad, sino que ayudó a hacer justicia por tantos otros que sufrieron antes que ella. Más que eso, nos muestra que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto aun cuando tenemos miedo. Es la elección de investigar en lugar de huir, de luchar en lugar de rendirse, de creer que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque tome 20 años. Y Vicente nos enseña que nunca es tarde para volver a empezar, que el duelo no necesita ser una prisión perpetua, que honrar a quienes perdimos no significa cerrar nuestro corazón para siempre, sino usar el amor que aprendimos con ellos para amar de nuevo, de forma aún más profunda y verdadera. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like aquí abajo. Eso ayuda mucho al canal a continuar trayendo historias emocionantes como esta para ti, y no dejes de ver el próximo video recomendado que ya te está esperando aquí al lado. Estoy seguro de que también te emocionarás. Un gran abrazo y hasta la próxima historia.